primero. Bien, método regula falsi o método de la secante, ¿sí? Les muestro el dibujo, sobre todo para los que no estuvieron la semana pasada, de cómo es la idea, ¿sí? La idea es esta. A ver. Partimos de un x0, ¿sí? Nosotros de vuelta tenemos un intervalo donde sabemos que seguro hay una solución, ¿sí? No, esto igual es Bolzano, esta es la tangente. No, esto es Bolzano. Acá, este sí. Bien, tenemos un intervalo donde seguro hay una solución, ¿sí? Donde, ¿qué es lo que me dice? Lo que me dice es que para el valor A, la función en este caso es positiva, para el valor B, la función es negativa. Esto que me dice, el teorema de Bolzano me dice que es seguro en el intervalo que va desde A hasta B abierto, como la función es continua, va a existir un punto C, en este caso, este de acá, la solución exacta, para el cual la función vale cero. ¿Sí? Eso es lo que me dice el teorema de Bolzano. Bueno, ¿de qué se trata el método del acercante o método de regula falsi? Dice, bueno, elijo un valor x1 en el medio del intervalo. Cuando hablo de en el medio del intervalo, no exactamente en la mitad, sino en cualquier valor del intervalo AB. ¿Sí? Donde en general lo que uno utiliza es el punto medio. Uno utiliza el punto medio porque dice, bueno, más o menos, o sea, listo. O sea, tengo A, tengo B, no sé dónde está la solución de esa ecuación no lineal, listo, voy a la mitad y seguro lo voy a aproximar al menos por la mitad. O sea, tal vez hay otro valor que está más cerca de B o más cerca de A, pero bueno, nada, como no lo sé, bueno, voy a la mitad y punto. Entonces, eh, no, perdón, me confundí. Me confundí con Newton-Raphson. Lo que uno hace dice, bueno, tiene A, tiene F de A, tiene B y tiene F de B. Lo que hace es traza la recta que une F de A con F de B, que es esta recta de acá, ¿sí? Y la intersección de esa recta con el eje X me va a dar mi X1, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Ese X1 lo evalúo en la función. Si me da positivo, bueno, mi nuevo intervalo va a ser de acá hasta acá. ¿Sí? Lo mismo que hacíamos con método de bisección. Nosotros reemplazábamos y me fijaba si me daba positivo o negativo. Como me dio positivo, listo. Entonces, todo esto lo tiro y ya aproximé por esto de acá. Y vuelvo a hacer lo mismo. Evalúo f de x1, evalúo f de b, ¿sí? Uno por una recta y engancho donde corta al eje X, ¿sí? Mira este de acá, perfecto. Evalúo la función, me dio positivo, listo. Entonces el mínimo intervalo es de acá hasta acá, ¿sí? Y todo esto lo tiro. De vuelta, evalúo en la función, me queda esto de acá, con f de b, y me fijo dónde corta. Evalúo en la función. Y acá, para este gráfico no podemos ver bien si me da 0, si me da más chico que 0, pero ya me aproxima un montón. Sí, me aproximó, o sea, en vez de ir dando de a mitad, de a mitad, de a mitad, de a mitad, el método de la secante puede hacer de que de forma muy rápida uno pueda aproximar mejor a la función. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo complicado? Lo complicado es ir encontrando el valor del nuevo valor donde uno reemplaza, ¿sí? La idea es siempre la misma. Cuando yo encuentro el x1 o el x2 o el xn, ¿sí? De esa sucesión,
lo que tengo que hacer es evaluar en la función, ¿no? Y para poder ver qué intervalo es el que tiro y qué intervalo es el que me quedo. Entonces, para encontrar ese nuevo xn, lo que nosotros vamos a hacer es esto de acá. ¿Sí? O sea, el x1 va a ser a por f de b menos b por f de a sobre f de b menos f de a. ¿Sí? Y lo que vamos a ver si está escrito acá abajo. No, no está escrito. Lo que vamos a hacer es la generalización de ese xn, cómo lo vamos a ir obteniendo. ¿Sí? Ahora dejo de compartir y se los escribo, así les queda a ustedes. Nosotros lo que tenemos es que teníamos por un lado A, por otro lado f de A, y después teníamos B y f de B, ¿no? Estos son los puntos que pertenecen a la función. Ahora, el x1, ¿sí? El x1, la forma de obtenerlo es hacer esta cuenta. A por f de B menos B por f de A, y a esto f de B menos f de A. ¿Sí? Lo que podemos pensar es que cada xn, ¿sí? Va a ser, o sea, este es el x1. Una vez que yo tengo el x1, yo después voy a tener un nuevo intervalo, ¿sí? Va a ser el x2. Entonces, una vez que yo tengo el x1, lo que voy a decir es, ok, tengo a1, f de a1, a2, perdón, b1, f de b1. Entonces, mi x2 va a ser a1, f de b1 menos b1, f de a1 sobre f de b1 menos f de a1. ¿A qué voy? A que mi xn más 1 siempre va a estar relacionado con el intervalo anterior. Profe, ¿esto sería método secante? Método de secante, sí. Obviamente que en cuanto a alguno de estos xn me da 0, ya está, listo, encontré la solución. ¿Sí? Lo que nosotros estamos buscando es que esto me dé 0. En cuanto encuentro uno que me da 0, listo, ya está, corta. O sea, ustedes esto lo programan, dice, o sea, cuando evalúan y les tira el nuevo elemento de la sucesión, dicen, ok, bueno, ahora evalúalo en la función. Cuando ustedes lo evalúan en la función, les tira directamente, bueno, evalúen la función, me da 0, cerrá acá, ya encontré la solución. ¿Sí? Y sale del programa con la solución. Me dio positivo, bueno, de acuerdo a cómo tenía, toma ahora el nuevo intervalo, me dio negativo, de acuerdo a cómo tenía, toma el nuevo intervalo. ¿Sí? Y construite el nuevo elemento de la sucesión. La diferencia que tiene este con el otro es que para la aproximación del error, uno tiene que, para decir, bueno, que la sucesión, poder aproximar con un error menor que tanto, uno no es tan sencillo de calcular. ¿Sí? Es como bastante más complejo. ¿Por qué? Porque en realidad uno está aproximando por una especie de polinomio de Taylor, una cosa media rara. ¿Sí? Polinomio de Taylor lo vamos a ver la semana que viene. Tranqui. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es utilizar el ejemplo anterior. Nosotros teníamos f de x, que era igual a x al cuadrado menos 5. ¿Sí? Entonces, nosotros dijimos, ok, f
El intervalo era 1, 3. Entonces, ¿qué hicimos? Calculamos f en 1, me dio menos 4. Calculamos f evaluada en 3, me dio 4 positivo. ¿Sí? Entonces, mi x1, según la fórmula que tenemos, va a ser a por f de b menos b por f de a, ¿sí? Sobre f de b menos f de a. ¿Qué significa esto? Esto significa, este es a, este es b, este es f de a y este es f de b. Entonces, va a ser 1 por 4 menos 3 por menos 4 sobre 4 menos menos 4. Profe, se desenfocó. Bueno. Ah, y tampoco les estuve. Perdón. Esto no lo van a ver. Vamos ahí. No se los destaqué, entonces en el video no lo van a ver. Van a ver un cuadradito chiquito. O a mí hablando. Que lo cual, bueno, pobre de ustedes. Pero no importa. Como no copié mucho, vamos a ver esto. Lo que decía. A, f de A, B, f de B. ¿Sí? La sucesión para el elemento 1, agarro A por f de B menos B por f de A. ¿Sí? Sobre f de B menos f de A. Una vez que tengo el x1, tengo el nuevo intervalo A1, B1. Bueno, entonces una vez que yo tengo el intervalo A1, B1, tengo f de A1 y f de B1. Y el x2 lo construyo de la misma manera. ¿Sí? Vuelvo a la misma recurrencia. Así me voy construyendo el x2, el x3, el xn. Bueno, para el xn más 1 siempre voy a tener esto. Esta fórmula de acá. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es, para esta función x al cuadrado menos 5, que es la que vimos antes, que hicimos con el método de bisección, lo que estoy haciendo es calcular el x1 utilizando el método de la secante. Con lo cual acá voy a tener que hacer una cuenta, ¿sí? Cálculo numérico es calculadora. O sea, no se olviden la calculadora, no pierdan la calculadora el día que ustedes se sientan a hacer cálculo numérico, porque es pura y exclusivamente calculadora. Entonces acá me queda 4 más 12, arriba me queda 16. ¿Sí? Sobre 8 me da de casualidad 2, que era el mismo, justo me da el punto medio, de casualidad. De casualidad. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? F en 2. Cuando hacemos F en 2 me queda menos 1. ¿Sí? Acá viene la complicación de Nicolás. ¿Sí? Me quedó menos 1. Entonces, mi nuevo intervalo, como me dio negativo, va a ser de 2 a 3. Ese va a ser mi nuevo intervalo, donde este va a ser mi A1 y este mi B1. Entonces, ¿qué es lo que hago? F de 3 ya lo tenemos, me dio 4. ¿Sí? Y F de 2 me dio menos 1. Entonces, mi X2 ahora va a ser A, en este caso es 2, por F de B, que es 4, menos B, que en este caso es 3, por F de A, que es menos 1, sobre F de B, que es 4, menos F de A, que es menos 1. Entonces, cuando hago esta cuenta, me queda 8 más 3, me queda 11 sobre 5. Y este es mi x2. Entonces, ¿qué hago? F evaluada en x2. 11 quintos al cuadrado menos 5. Y hago la cuenta. Con lo cual, acá no solo me interesa si me da positivo o negativo, sino el resultado exacto, porque lo vamos a usar. ¿Sí? En el método de bisección solamente me importaba si me daba positivo o negativo, no me importaba el resultado exacto. Entonces esto me queda 121 sobre 5, sobre 25 menos 5. Me da menos 4 sobre 25. Me quedó negativo. ¿Sí? Al quedarme negativo, lo que me está diciendo es que mi nuevo intervalo
va a ser 11 quintos, 3. Si ustedes recuerdan recién lo que hicimos recién para el método de bisección, esperen, estoy buscando la hoja. Para el método de bisección, el x2, ¿sí? Me dio 5 medios. Y el intervalo me había quedado entre 2 y 5 medios. ¿Sí? En cambio acá, el x2 me dio 11 quintos. Y el nuevo intervalo me dio entre 11 quintos y 3. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, me aproxima de otra forma. Es ¿Sí? más exacto. ¿Cómo? Más exacto. Es distinta. En realidad es bastante, suele ser más precisa, o sea, más veloz la forma de aproximar a la ecuación, a la solución. ¿Sí? Tal vez en el primero, en el segundo paso no, pero después es como que la velocidad con la que aproxima o sea, estaba en el gráfico se ve, en el apunte, en el ejemplo, ¿sí? Se ve, o sea, vos tenés el primer valor no te aproxima tanto, ya el segundo en este ejemplo te aproxima un montón. O sea, si vos te guías por el primer valor, y yo te diría que el punto medio está más por acá. El punto medio aproxima mejor. Ok, perfecto. El punto, en este ejemplo, ya en el segundo valor aproxima un montón. Y en el tercero ya te aproxima de una forma, o sea que, o sea, la diferencia acá entre 11 quintos y 3 es mucho más grande que la que te dio entre 2 y creo que era 2,5. Pero en el paso siguiente vas a ver que te da muchísimo más chiquito. De hecho, lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El x3 lo vamos a calcular. Me va a quedar A, en el caso de A, es 11 quintos. Por f de B, que en este caso es 4. Menos B, que en este caso es 3, por f de A, que es menos 4 sobre 25. Sobre 4 menos 4 sobre 25. ¿Sí? Y acá, santa calculadora, porque esto ya no me sale tan fácil. Entonces tenemos 11 quintos por 4 más 12 sobre 25. Esto me da igual. Ya me da positivo. Dividido. No. 4 más 4 sobre 25. 29 sobre 13. ¿Sí? Esto me da x3. Y cuando hago f de 29 sobre 13, ¿sí? Para que se den una idea, 29 sobre 13 es 2,23. Más o menos. Cuando hago f de 29 sobre 13, me queda 29 sobre 13 al cuadrado menos 5, me queda negativo de vuelta. Menos 4 sobre 169. Con lo cual, de vuelta, el intervalo va a ser A3, B3, en este caso, 29 sobre 13, 3. ¿Se entiende? Acá donde me responden si no.
¿Se entiende cómo va aproximando? Yo algo que no entiendo es por qué me sigue quedando muy medio fulero. ¿En qué momento va? Hay un momento en que va muchísimo más rápido, pero bueno, no me está dando. O sea, el Eso ejercicio iba a es... decir, no, no debería haber aproximado más No, pero rápido puede, todavía. o sea, lo que tiene esto es que no tiene una velocidad determinada. El método de bisección, lo que tiene, es que vos tenés la velocidad, ya está programada. El método de la secante te puede ir aproximando lento al principio, pero cuando empieza a aproximar rápido, ya está listo. Es como aproxima muy rápido. Pero por eso es difícil de calcular el error para el paso n, porque vos no sabés, dependiendo del intervalo, qué tan rápido va a aproximar. ¿Entendés? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Este, Esperen que le voy a hacer un poquito de zoom. Bien. El tema es este. Nosotros tenemos acá, ¿sí? Hoy se vale una cuenta. Me parece que se vale una cuenta en la calculadora, ¿no? No, no, está bien. No hice bien las cuentas. Eh, el tema es este. O sea, marco acá, ¿sí? Marqué, acá me dio -1 y acá me dio 4, ¿sí? Me dio bien arriba. Cuando voy marcando las tangentes, me van tirando datos todos por acá, ¿sí? Ah, no, no, ya entendí qué pasó. Esperen que lo alejo un poco, así se ve mejor. El tema es este, las primeras tangentes, lo que me fue dando, acá, me van dando todos valores por acá, ¿sí? Entonces me siguen dando por encima de lo que es la curva, las secantes, perdón. Las secantes me dan por encima de lo que es la curva. En cuanto me empiece a dar un valor lo suficientemente, o sea, porque me van dando por acá, ¿no? Entonces me sigue quedando siempre un intervalo por acá. En cuanto un valor me quede como medio de este lado, ya ahí va a aproximar mucho más rápido. Pero el tema, ¿qué es lo que pasa? Como me dan como muy parecido en este intervalo, si yo en vez del intervalo 3 usaba el 2,5, me iba a aproximar muchísimo más rápido. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces depende del intervalo inicial que uno toma y bueno, me termina quedando así, como que me va aproximando. Parece como un poco lento al principio, pero llega un momento en que la aproximación es muy veloz. Lo difícil que tiene el método de secante es que uno no puede calcular cuándo va a ser tan veloz. Por eso, calcular el error en el método de la secante es complicado. ¿Sí? Poder aproximar el error, decir, bueno, a partir de qué paso vas a tener un error tanto. Bueno, uno dice, bueno, a ver, esto me está dando como medio lento, entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, va como alternando entre secante, bisección, ¿sí? Dice, bueno, esto me sigue dando como medio fulero, o sea, como que se me va pegando muy cerca de un valor del 29/13, un poquito más grande, pues si ustedes se fijan, la diferencia que hay entre 29/13 y el anterior, 11/5, es muy chiquita. Es como que yo tengo el intervalo, acá tengo el 3, y se me va pegando como, me va dando como valores muy pegados acá. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Cuando uno analiza, bueno,
¿Me está dando esto? ¿Qué hago? Tomo un valor acá. ¿Sí? Analizo y tomo un valor acá. ¿Para qué? Para ver si el resultado va a estar, a ver si esto lo puedo tirar o si el resultado va a estar acá en el medio. ¿Sí? Lo que tiene el método de la secante es que me puede dar como que me va dando, aproximando de este lado y el intervalo real de error es grande. ¿Sí? Pero tiene que ver justamente por cómo voy aproximando con las secantes. Esa es la parte que tiene como de análisis. Bueno, si yo sabía que dos, tres valores me dan como muy pegados acá, bueno, lo que hacen algunos es hacen como una combinación entre secante, Newton-Raphson, bisección. Y dice, bueno, listo, ok. Tomo bisección dos veces, tres veces, como para que me acorte un poco y ver si con la secante de vuelta me aproxima muchísimo más rápido. ¿Se entiende a lo que voy? La carita de Julián, que es la única que Sí. veo, y como, ponele, No, 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 sí. yo entendí, yo entendí. Es combinar, digamos, la forma de aproximación para llegar al resultado, digamos. Sí, o sea, a veces se aproxima, o sea, vemos x2, o sea, me dio x1, me dio 2, perfecto, x2 me dio 11 quintos, ok, x3 me dio muy parecido a 11 quintos, no me dio con mucha diferencia de 11 quintos, bueno, me están dando todos como muy pegados de este lado, bueno, hago un poco de bisección y después sigo aproximando. ¿Qué es lo que me garantiza eso? Bueno, el intervalo entre 1 y 3 es un intervalo grande, listo. Lo achico un poco, lo suficientemente, y bueno, lo achico a la mitad o a la cuarta parte, y bueno, después agarro secante de vuelta. ¿Se entiende lo que voy? Claro, o sea, si hubiéramos arrancado, ¿en cuánto quedamos en el anterior? ¿En qué intervalo habíamos quedado? Aprox. Eh, Entre 17 octavos y 9 cuartos. Claro, si arrancabas Si ahí y hubiéramos hacías arrancado ahí a secante, 3 hubiera sido eh, mucho más rápido la claro. aproximación. Es más, si en vez de entre 17 octavos, si arrancábamos entre 2 y 9 cuartos, la aproximación iba a ser muchísimo más rápida. Muy, pero muchísimo más rápida. Bueno, eso es lo que tiene un poco el método de la secante. Depende a veces hay funciones donde tal vez es como un poco lento por cómo se va dando, entonces uno tiene que ir analizando eso. Bueno, si me están dando todas muy pegadas, entonces agarro la mitad y a ver si hago un poco de bisección, a ver si me tiro, porque como que no hago mucha diferencia entre uno y otro. Consulta, antes de arrancar con Newton-Raphson, ustedes tienen clase después, ¿no? Sí, no, más o menos. Sí, sí, sí. Sí, tienen clases. No, no es como Sí. la semana pasada que habían tenido presencial, entonces el profe no estaba ahí avisado. No, en este caso hoy Por lo no. menos no hizo nada para hoy, digamos. Entiendo que tenemos con él, digamos, No, si virtual. no, si no aclaró nada, entonces sí. Sí, sí. Bien, vamos a ir presentar Newton Raphson y la idea es en el Zoom que vamos a tener después, 21 a 40, hacer ejercicio de Newton Raphson. ¿Sí? De vuelta, la idea de hoy con Newton Raphson, con secante, es poder aplicar el método. ¿Sí? Newton Raphson tenemos que aplicar derivadas. Entonces, esperen que le comparto pantalla. Entonces, apunte acá. Profe, en el parcial tenemos que elegir una. No, en parcial yo les voy a decir. Aplicar tal método, aplicar tal método, aplicar tal otro método. Ok. ¿Sí? Bueno, acá tiene la descripción del método de Newton-Raphson y abajo está la estructura. Bien. En realidad es muy similar a la secante, sí, es muy similar, para algunas funciones es casi lo mismo. Lo que hace el método de Newton-Raphson es utiliza la tangente, ¿sí? En vez de una secante utiliza la tangente y
la función en teoría me tiene que cumplir ciertas condiciones. Con las funciones nosotros vamos a usar, esto yo le decía la semana pasada, se puede aplicar directamente. Entonces, o sea, ustedes van a ver los ejercicios, va a decir aplicar el método de Newton-Raphson, entonces no van a tener que analizar si se puede aplicar o no se puede aplicar, sino que directamente se va a poder aplicar. ¿Sí? No nos da el tiempo y no es el objetivo de la materia analizar toda la demostración de por qué funciona, cuándo funciona y qué condiciones se tienen que cumplir para que sea aplicable el método de Newton-Raphson, ¿sí? Sino que directamente es, bueno, ver cómo funciona el método y vamos a aplicarlo directamente a las funciones en las que se puede hacer. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para el método de Newton-Raphson es que vamos a tener que aplicar la derivada de la función. ¿Sí? Con lo cual, primera condición, la función que nosotros estemos trabajando tiene que ser derivable y no se tiene que anular en el intervalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se anula en el intervalo, esto me puede quedar algo dividido 0, y si me queda algo dividido 0, no lo puedo resolver. Que es exactamente lo que me está diciendo acá. ¿Se entiende? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esto es una resta. ¿Sí? Es una resta. Con lo cual, si es una resta, va a depender del signo de esto de acá. Si esto de acá me da negativo, entonces me va a terminar quedando una suma. Si esto de acá me da positivo, me va a terminar quedando una resta. Lo que tiene el método de Newton-Raphson es que uno sabe el intervalo donde está la solución, ¿sí? Y no tiene un x1 o un x0 inicial. Uno lo pone donde quiere. Entonces, de vuelta, acá también se hace como una combinación a veces con bisección o con secante. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno hace? Uno tiene el intervalo AB y dice, bueno, ok, puedo empezar en A, puedo empezar en B, o directamente empiezo en la mitad. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, yo sé que en todo este intervalo hay una solución, bueno, arranco en la mitad. ¿Por qué en la mitad? Y bueno, porque hago como bisección y ya me garantizo la mitad del error. Listo. Entonces arranca uno ahí y de acuerdo a eso, el xn más 1 lo va a obtener de esta forma. Con lo cual lo que uno va a tener que calcular es la función evaluada en ese punto y la derivada y la función evaluada, o sea, la derivada evaluada en ese punto. ¿Sí? Vamos a escribirlo. Me dice que xn más 1 va a ser igual a xn menos f de xn sobre f' de xn. ¿Sí? Perdón, profe, corta ahora la clase y después Y volvemos a qué después hora 21 a dijo. 40 seguimos. 21:40. Perfecto. ¿Sí? O sea, ahora voy a poner el ejemplo. Si yo tenía que f de x era x al cuadrado menos 5, tengo que calcular la derivada. En este caso es 2x. ¿Sí? Yo tenía que el primer intervalo era 1, 3. Entonces, planteo un x0. Mi x0 puede ser 1, mi x0 puede ser 3, mi x0 puede ser la mitad, mi x0 puede ser un número que esté en el medio, no me importa. ¿Sí? No importa. Lo que me tengo que garantizar en realidad es que en este intervalo f' de x sea distinto de 0. Eso es lo que yo me tengo que garantizar. Bueno, f' de x es 0 solamente cuando x igual a 0. Listo, ya está. Eso me lo garantiza. Es lo único que yo tengo que pedirle por ahora con lo que nosotros vamos a ver. ¿Sí? Entonces me planteo un x0 cualquiera. Puede ser la mitad, puede ser la mitad, puede ser 1,5 también, puede ser 2,5 también. Eso es lo que ustedes quieran o lo que el enunciado me diga. ¿Sí? En línea general lo que se suele tomar es el punto medio. Entonces planteo x0, por ejemplo, 2. Entonces, ¿qué hago? F evaluada en Arranquemos 2. igual, arranquemos en 2,5, ¿o no? Porque ya identificamos más o menos con los dos ejercicios anteriores. Claro, pero eso si vos hiciste los ejercicios anteriores, pero si no Claro, los por eso yo hiciste, digo, pero ahora para que nos aproximemos por ahí más no, rápido. pará. Sí, bueno, eso cuando combinemos. Cuando combinemos, sí, pero ponele, no los hiciste. Entonces sí, planteo, arranco en 2.
Si vos no hiciste ninguna de las cosas anteriores, decís, bueno, arranco en 2. Ya sabemos que f en 2 es menos 1. Sabemos que f' en 2 me va a quedar 2. ¿Sí? Porque evalúo... No, perdón, me va a quedar 4. Entonces el x1 va a ser 2 menos 1 sobre 4. Me queda 2,25. Que es lo mismo que 9 cuartos. Fíjense que con el X1 de Newton-Raphson me hizo 2 pasos de bisección. Y una de las cosas que tiene Newton-Raphson es que yo no tengo que evaluar para ver cómo me queda el intervalo, sino que el X2 va a ser 9 cuartos, porque es el X1, menos F en 9 cuartos sobre F' en 9 cuartos. O sea, no me interesa si F en 9 cuartos me da positivo, me da negativo, y entonces qué intervalo elijo. Esa es una de las grandes diferencias que tiene Newton-Raphson con secante y bisección. Listo, cortemos acá. Ustedes tienen la clase, si tienen 2 minutos, aunque sea para ir al baño, cambiarse, estirar las patas, lo que sea. ¿Sí? 21:40 arrancamos de vuelta, ¿ok? Bueno, hasta Vaya, luego. profe. Nos vemos luego. Nos vemos.